Hola, hola jóvenes, antes que nada por adelantado, feliz Día del Trabajador. Hoy nos toca un poco continuar con lo que es el triángulo, los elementos del triángulo. Recordemos que el triángulo es un polígono más que nada, antes que nada, que tiene tres lados. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos su lado, como lo tenemos acá, que son los lados que lo conforman, la base, vértices, que son donde se unen cada lado, tienen una altura y también sabemos que también tienen que tener los ángulos que vamos a hablar más adelante. Bueno, ahora, según sus lados, dice, traza la altura de los siguientes triángulos. Recuerden que la altura tiene que ser perpendicular, o sea, en este caso, que es un triángulo equilátero que tiene los tres lados iguales, no hay tanto problema porque va a caer justo en el medio de su base y forma un ángulo recto, o sea, de 90 grados. En el caso de este triángulo que está puesta en esta posición, significa que su altura va a ser desde el vértice del C en forma perpendicular, recto sobre la base, y también forma un ángulo recto. En el caso de este triángulo, su altura, porque para que sea perpendicular, entonces no podemos trazarlo, lo que hacemos es lo que se llama una extensión del triángulo para poder trazar su altura, ¿verdad? Bueno, entonces, de acuerdo, ¿cómo se clasifican los triángulos? Tenemos, según las medidas de su lado y de su ángulo, los triángulos se clasifican en equilátero, tiene los tres lados iguales, los tres ángulos iguales. Isósceles tiene dos lados y dos ángulos iguales. Escaleno tiene los tres lados y los tres ángulos de medida distinta. Y luego tenemos, cuando tiene un ángulo recto, le llamamos rectángulo. Cuando tiene los tres ángulos agudos, le llamamos acutángulo. Y si tiene ángulo obtuso, le llamamos obtusángulo. Entonces, ese sería un poco los tipos de triángulo. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase. Hoy vamos a trabajar con triángulos. Sabemos que es un polígono que tiene tres lados. Y vamos a pasar ahora a lo que son la suma de sus ángulos interiores. La suma del ángulo interior de un triángulo. ¿Interior qué significa? Los tres ángulos que están dentro suman 180 grados. En el caso del triángulo equilátero, recuerdan que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales. Entonces cada uno mide 60 grados. Siempre la sumatoria de los tres ángulos tiene que sumar 180 grados. De ahí tenemos entonces que A más B más C, que son los ángulos, es 180 grados. Porque en este caso el equilátero cada uno vale 60 grados. Bueno, vamos a fijarnos en este ejercicio. Dice, halla el valor de X de los siguientes triángulos. En el triángulo rectángulo, un ángulo mide 45 grados. ¿Cuánto mide el otro ángulo? Recordemos que en un triángulo rectángulo, por decirlo rectángulo, uno de sus ángulos ya sabemos que mide 90 grados. Entonces, ¿cuánto nos quedaría para los otros dos lados? Pues nos quedaría otro 90. Y si ya sabemos que uno mide 45, significa que el tercero también va a medir 45. Entonces, porque los tres ángulos, recuerden que mide 180 grados. Luego dice acá, en un triángulo, dos de sus ángulos miden 20 grados y 70 grados respectivamente. ¿Cuánto mide el tercer ángulo y cómo se llama el triángulo? Bueno, dice que uno de sus ángulos mide 20, el otro 70. 20 más 70 son 90. Entonces, ¿cuánto nos queda para poder completar la suma de los triángulos internos? 90. Y si uno de sus ángulos mide 90 grados, significa que estamos hablando de un triángulo rectángulo. Al momento que nosotros conocemos algunos datos de dos ángulos, es muy sencillo calcular el tercer ángulo. En este caso, dice, este ángulo mide 50. El ángulo A mide 60 y pregunta cuánto mide el ángulo X. Ya sabemos que la sumatoria es 180 grados, entonces ¿cómo yo voy a calcular? Pues voy a sumar estos dos ángulos que serían 110. O sea, nosotros vamos a proponer de esta manera.
X más el ángulo, uno de 50 grados más el otro de 60, recuerden que los tres ángulos juntos mide 180 grados. Entonces yo sumo 50 más 60 es 110, dejo sola la X y pasa al otro lado restando. Entonces sería 180 menos 110, modos en Buñandebe. En Buñandebe, que son 70 grados, es lo que va a valer este ángulo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a saber las medidas de los ángulos exteriores? Siempre el exterior sumado con el interior, como en este caso, van a sumar 180 grados. Entonces, si este ángulo interior C vale 50, significa que el de afuera, ¿cuánto va a valer? Va a valer 130, porque juntos valen 180, porque si se dan cuenta se forma un ángulo llano. Si esto vale 60, significa que el de afuera va a valer 120. Recuerdan que nosotros recién calculamos el valor de X que nos dio 70. Entonces, el lado exterior o el ángulo exterior beta, ¿cuánto va a sumar? Va a sumar 110, porque juntos miden 180 grados. Dentro de los tipos de triángulo, el triángulo rectángulo es el que más se utiliza porque tiene un teorema por la cual se puede resolver las medidas de sus lados. En un triángulo rectángulo, los lados más pequeños se llaman catetos, que serían estos lados. El lado más largo o más extenso se llama hipotenusa. Y según Pitágoras, dice que la hipotenusa, que es representada con la letra A minúscula, es igual al cateto B al cuadrado más cateto C al cuadrado. Por ejemplo, ¿qué me dice? Me dice que el cateto B vale 3 centímetros, el cateto C vale 4 centímetros. Y quiero saber cuánto vale hipotenusa. Entonces, reemplacemos nosotros este teorema que dice A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Cuánto vale B? B vale 3. Entonces tengo que elevar al cuadrado. ¿Cuánto vale C? 4. Entonces, A cuadrado es igual a 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Si yo sumo 9 más 16 viene a ser 25, pero yo solo necesito el valor de A. Entonces metemos bajo raíz y la raíz cuadrada de 25 es 5. En ese caso, la hipotenusa vale 5 centímetros. Sería la forma de resolver por teorema de Pitágoras. Acá tenemos otros dos ejemplos de lo que es la resolución de un triángulo rectángulo. Tenemos los catetos y la hipotenusa. En este caso ya nos da la hipotenusa y un cateto y nos faltaría el lado de este cateto. En este caso utilizamos también nosotros la misma fórmula, solo que en este caso, cuando a mí me falta el cateto B, lo que hago es hipotenusa al cuadrado menos el cateto C al cuadrado. Si me falta el cateto C, voy a utilizar hipotenusa al cuadrado menos cateto B al cuadrado. Y acá tenemos dos ejemplos. La hipotenusa vale 25 centímetros, el otro cateto 24. Entonces yo reemplazo B cuadrado es igual a cuadrado menos C cuadrado. Reemplazamos el cuadrado 625 al cuadrado 576, restado me da 49. Recuerden que nosotros solo necesitamos el B, entonces metemos bajo raíz y tenemos que es 7 centímetros. Lo mismo en este caso nos falta el cateto C. Entonces, en este caso sería C cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado. Y reemplazar los valores y hallar la raíz cuadrada. O sea, es muy sencillo porque es solamente ir reemplazando los valores. En este caso tenemos ya un problema donde dice calcular la altura del árbol. Bueno, si nosotros nos fijamos en la altura del árbol y las proyecciones, se forma un triángulo rectángulo. Entonces también resolveremos por teorema de Pitágoras. Tenemos la hipotenusa, tenemos uno de los catetos y nos faltaría la altura del árbol, sería el otro cateto. Entonces recién estuvimos diciendo que entonces, ¿qué sería igual la altura del árbol? Cateto C al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. En este caso tenemos la altura del cordón de la pandorga, el otro cateto, o sea, serían los dos catetos lo que tenemos y nos faltaría calcular la hipotenusa, que sería la A cuadrado es igual a B cuadrado más C al
cuadrado. Y también es reemplazar los valores. Es interesante también saber que el teorema de Pitágoras no solamente se utiliza para calcular medidas de un triángulo rectángulo, sino también sirve para poder calcular altura de los triángulos equilátero, isósceles, incluso diagonales de otras figuras planas. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo equilátero porque tiene los tres lados iguales y yo necesito calcular la altura. Recordemos que la altura es la que cae en forma perpendicular a la base. Yo tengo, esto mide 8 centímetros, no sé cuánto mide la altura, pero sí sé que completito esto mide 8 y si está partida exactamente en la mitad significa que esta porción vale 4. Entonces ahí si pintáramos se formaría un triángulo rectángulo. Entonces estaríamos utilizando también el teorema de Pitágoras para poder hacerlo. Lo mismo en este caso, se va formando un triángulo rectángulo y utilizamos el teorema de Pitágoras. Acá queremos saber calcular diagonal de este cuadrado. Mide 4 centímetros y nos falta, en este caso, la hipotenusa, que sería la diagonal que nosotros estamos buscando. Entonces también en estos casos nosotros podemos utilizar lo que es el teorema de Pitágoras para poder calcular altura y diagonales.